Bueno, entonces vamos a dar inicio a la conferencia de Eduardo Leiderman. Mi nombre es José Luis Albarracín, yo soy fellow de enfermedades infecciosas. Entonces, se trata de un paciente de 62 años, natural de San Roque, residente en Río Negro, hace más de 30 años, soltero, vive solo, tiene un hijo y trabaja como técnico en refrigeración. Él trabaja en su casa, el taller pues, en el que desempeña sus labores está en el hogar, no tiene ningún antecedente patológico relevante antes de la enfermedad actual, no ha tenido cirugías ni ha estado hospitalizado previamente por ninguna razón, no tiene alergias conocidas y dentro de los antecedentes pues solamente toma acetaminofén y antiinflamatorios no esteroideos de forma frecuente desde enero del 2020, pues relacionado con la enfermedad actual que vamos a discutir en un momento. Tiene un gato y un perro sanos, compra leche de finca, pero les manifiesta que la hierve antes de consumirla y no ha tenido contacto con sintomáticos respiratorios ni pacientes con diagnóstico de tuberculosis. No sé si hay alguna pregunta a los antecedentes. Es pues, un paciente prácticamente sano, ninguna enfermedad relevante y pues, tampoco dentro de los antecedentes epidemiológicos pues, nada llamativo, excepto pues, porque toma leche pues, comprada de finca, pero pues, la hierve antes de consumirla. Bueno, la enfermedad actual de este paciente inicia en enero del 2020. Él manifiesta que después de levantar un objeto pesado, esto con el torso en rotación e inclinación, inició con dolor en la región toracolumbar. Acudió en 2 o 3 ocasiones a la EPS en donde dieron tratamiento sintomático y finalmente reconsulta al Hospital San Juan de Dios de Río Negro inicialmente el 15 de mayo del 2020 manifestando 20 días de dolor toracolumbar y localizando el punto máximo del dolor en la reja costal derecha. Este dolor era descrito como un dolor de características urentes y de intensidad 9/10 que no tenía limitación para la marcha. Ante ese dolor pues no controlado, lo hospitalizaron allá en el Hospital San Juan de Dios en Río Negro, le realizaron una tomografía de columna dorso-lumbar y en ella encontraron una alteración en la densidad de T11 y T12 inespecífica. Dentro de los diagnósticos diferenciales pues tenían una lesión tumoral versus una patología inflamatoria del disco. Estaba esperando esa resonancia magnética y pues 3 días después del ingreso, el 18 de mayo, el paciente desarrolló dolor torácico, diaforesis profusa, le realizaron un electrocardiograma inicial que fue normal, pero en la evolución notaron cambios dinámicos del ST y decidieron remitirlo al Hospital Universitario San Vicente Fundación como traslado primario. Entonces finalmente se hospitalizó en el hospital el 18 de mayo del 2020. Ese mismo día lo llevaron a angiografía coronaria y le documentaron una lesión grave de la descendente anterior, por lo que tuvieron que implantarle 2 stents medicados e iniciarle pues, el tratamiento antiisquémico óptimo, incluyendo doble antiagregación. El paciente, pues una vez resuelta la patología coronaria, persistía con dolor toracolumbar y en la reja costal derecha y con resolución del dolor torácico. Entonces ahí, pues digamos que se retoma nuevamente la enfermedad actual. La razón por la que llega al hospital es el infarto, pero su motivo de consulta inicial siempre fue el dolor toracolumbar que ya traía pues 5 meses de evolución. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, profe. A la revisión por sistemas, el paciente manifestaba síntomas irritativos y obstructivos urinarios de por lo menos un año de evolución, que se caracterizaban por pugitenesmo vesical, goteo postmiccional, disminución del calibre de la orina y nicturia, y además
con pérdida de 8 kilogramos de peso en 5 meses. Al interrogarle pues, sobre fiebre, solamente manifestó un pico febril que no fue cuantificado pues, durante toda la enfermedad actual, es decir, durante los 5 meses previos, y no manifestaba ni vómito, ni episodios de diarrea, diaforesis nocturna o síntomas respiratorios hasta ese momento. Entonces, bueno, este paciente cuando se exploró por el grupo de enfermedades infecciosas estaba en buenas condiciones generales. Recordemos pues, que aquí ya había salido de la cardiopatía isquémica aguda que tenía, estaba consciente, orientado, los signos vitales, tenía una presión arterial normal, con frecuencia cardíaca normal, saturando 95% con una FIO2 del 21%. La cavidad oral no tenía lesiones, no había adenopatías cervicales, y los ruidos cardíacos eran rítmicos, sin soplos, y el murmullo vesicular estaba conservado y no se auscultaban agregados pulmonares. El abdomen era blando, depresible, no doloroso a la palpación, y las extremidades tenían un buen llenado capilar, buenos pulsos, tenía arcos de movilidad activa conservadas y la sensibilidad también conservada en las 4 extremidades. Los reflejos los reportaban en ese momento normales, simétricos, no había alteraciones del tono, no había movimientos anormales y el signo de la SEC no se encontraba en ese momento. Lo que sí se documentó era dolor a la percusión de la columna dorsolumbar y un dolor intenso a la palpación del reborde costal derecho con línea axilar medio. El paciente, pues a pesar del dolor, lograba pues, tener cambios de posición, podía sentar, podía estar en bipedestación y tenía una marcha independiente. Por los síntomas irritativos y obstructivos urinarios que había referido, pues de más de un año de evolución, se hizo un tacto rectal en el que se reportaba una próstata adenomatosa grado 3. Esto es el tacto rectal que está reportado en la historia clínica. Entonces, pues como hasta aquí no hay muchos elementos para pensar en una enfermedad infecciosa, o no sé si el profe, pues... no, claro que sí, hermano. Hay muchas listo. cosas para pensar en infecciones. Bueno, profe, entonces adelante porque ya lo siguiente ya son exámenes, pues sobre Claro, todo así es. la imagen. Entonces, en resumen, se trata de un hombre de 62 años que vive en Río Negro. No tengo claro si en área rural o en urbana, pero parece que es una combinación de ambas, puesto que tiene acceso a fincas lecheras. El paciente viene con un antecedente muy importante y es el consumo de leche no pasteurizada, aunque él la hierve, pues uno no sabe finalmente el desenlace final de ese procedimiento y qué tan estéril puede dejar la leche, ni qué tan sanos son los hatos de ganado de donde consume esa leche. Él viene porque tiene 5 o 6 meses de evolución de un dolor toracolumbar gravativo que se ha venido aumentando en intensidad, por lo cual es hospitalizado inicialmente en Río Negro en mayo y posteriormente presenta un evento coronario que pienso que es independiente del cuadro clínico actual, por lo cual es remitido en transporte primario, en traslado primario, y se le encuentra entonces además una próstata aumentada de tamaño y pérdida de peso marcada, además pues del dolor lumbar toracolumbar que se había acentuado, parece ser como más localizado en las vértebras torácicas bajas. Entonces con esto y aún en ausencia de fiebre, uno tiene que pensar en varios patógenos infecciosos, si bien la parte traumática que él refiere después de haber levantado peso es importante, puesto que estos pequeños traumas o traumas incluso más grandes aumentan el flujo sanguíneo a ciertas áreas anatómicas en particular y pueden permitir que en caso que el paciente presente una bacteriemia de cualquier origen, pues vaya y se siembre específicamente en estos sitios. Pero con el antecedente del consumo de lácteos no pasteurizados, así hayan sido hervidos, necesariamente uno se ve abocado a pensar en patologías infecciosas. Dentro de ellas, entonces la más común y la primera que se le viene a uno a la mente es Brucela. Entonces, en ese sentido, uno tendría que hacer esfuerzos dirigidos inicialmente en imagen para constatar
que se trata de una espondilitis y posteriormente realizar procedimientos diagnósticos que le permitan saber si se trata de brucela o se trata de otro patógeno. Ese otro patógeno podría ser también relacionado con el consumo de lácteos no pasteurizados y sería listeria, como otro de los agentes etiológicos a tener en cuenta, aunque el compromiso vertebral por listeria nunca lo he visto. Hay que tenerlo en cuenta, como les decía, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que les acabo de mencionar, de que haya presentado bacteriemia y por el trauma previo en columna, pues entonces de esta forma se haya dado una siembra a nivel de la columna. Otros patógenos que hay que considerar y siempre tener en cuenta en nuestro medio es tuberculosis, sobre todo por lo que menciona de la pérdida de peso y un episodio de fiebre. Entonces, tener siempre en cuenta tuberculosis cuando vemos estos cuadros de espondilitis y espondiloisquitis, porque el mal de Pot se presenta no solo en niños, sino también en adultos. Y tampoco sabemos, pues, si este paciente tiene algún estado de inmunosupresión de base, como podría ser VIH, o la otra posibilidad, y es que tenga un cáncer de próstata con metástasis a columna y que esas metástasis a columna se hayan sobreinfectado con alguno de los patógenos previamente mencionados. De paso, y mencionando entonces la posibilidad del cáncer de próstata, es posible que esos síntomas urinarios obstructivos o prostáticos que haya presentado el paciente le hayan facilitado entonces tener una infección urinaria que se haya sembrado secundariamente en columna. Entonces ahí tendríamos que involucrar también a gérmenes gram negativos de la vía urinaria como E. coli, Klebsiella, enterococo, que es un gram positivo, pero que también es un patógeno de la vía urinaria, y esos serían entonces mis posibilidades diagnósticas iniciales. De primero dejaría brucela, segundo dejaría tuberculosis, tercero cáncer de próstata, más lejano entonces el origen piógeno asociado con infección urinaria, y de último dejaría a listeria. Ok, profe. Bueno, entonces ahorita yo creo que podemos seguir es con imágenes. Lo primero que realizaríamos sería la resonancia que tiene pendiente hace varios meses para determinar si verdaderamente se trata de espondilitis, espondiloisquitis, o si se trata más bien de una lesión blástica o destructiva de la vértebra, que haría más relación entonces al cáncer de próstata con metástasis. Profe, entonces estas son pues, unas imágenes seleccionadas de la resonancia de columna dorsolumbar que se le realizó al paciente. Pues como podemos ver, hay pues, cambios inflamatorios entre las vértebras T10 y T11 con una colección epidural. Que se ve, bueno, se ven aquí pues los cambios inflamatorios de la espondilodicitis, y esta es la lectura pues, que se le hizo a la imagen. Entonces se concluye espondilodicitis en T10, T11 con un flegmón prevertebral y compromiso laminar epidural anterolateral conservado, conservando la amplitud del canal central, perdón. Cambios osteocondróticos dorsales T5, T6, T6, T7. No hay signos de mielopatía ni de compresión radicular, y en la resonancia de columna, como hallazgo incidental, pero relevante, lo manifiesta así el radiólogo, identifican un conglomerado de adenopatías presacras confluentes en la región del mesorrectal, formando una masa, y aumento del volumen de la próstata con heterogeneidad de la señal que requiere estudio dirigido para su caracterización. Hay un abombamiento discal asimétrico en L4, L5 con una fisura, pero sin pues, compromiso en la amplitud del canal central ni en los forámenes de emergencia radicular. Bueno, esto en realidad no cambia mucho las posibilidades, sigue siendo importante no solo las patologías infecciosas, sino con ese conglomerado o esa masa ganglionar, tener en cuenta el cáncer de próstata, que secundariamente se puede sobreinfectar. Entonces, mis posibilidades siguen siendo las mismas y en el mismo orden. Hagamos entonces, pues, exámenes básicos de orina, sangre, riñón, de sangre, riñón e hígado, y solicitémosle a neurocirugía o a cirugía de columna que vayan directamente a la vértebra afectada y le hagan estudios histopatológicos y microbiológicos para determinar el origen de la infección.
Aquí hay una limitación en cuanto Ah, la anticoagulación. a la doble antiagregación y la pues, colocación reciente del stent, ¿no? Entonces, bueno, vamos con los paraclínicos. Leucocitos tenía 8.400, 5.300 neutrófilos, 1.900 linfocitos, plaquetas 409.000. La BCG estaba en 24, una PCR en 1.7, función renal conservada, función hepática, lo del perfil bioquímico hepático normal, incluyendo fosfatasa alcalina, y en el uroanálisis pues había hematuria, que en algún momento fue macroscópica también, nitritos negativos y sin leucocitoria ni bacteriuria. Se le realizó un antígeno prostático en el que se reportó pues 11.7 el PSA. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos parámetros tan normales, incluso pues hasta la sedimentación está casi normal, solamente un poquito de anemia, que no conozco los volúmenes de esa anemia, y el PSA ha aumentado, pues las posibilidades siguen intactas en vista de la limitación que tenemos para hacer el diagnóstico quirúrgico, pues entonces intentaría hacer algo a través de toma de muestras periféricas, incluyendo entonces hemocultivos, una prueba de rosa de Bengala para Brucela, que nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial de esta. Urocultivo también, puesto que una de las posibilidades es que su origen sea en orina y pues porque tiene, a pesar de que no tiene bacterias, tiene hematuria. Y una PCR-TB en orina también, ya que no tengo acceso a otros sitios anatómicos y no me mencionan tampoco síntomas respiratorios, ni me mencionan compromiso pulmonar o en otros órganos que se haya documentado al menos por radiología. Aunque como la posibilidad pues está planteada de una tuberculosis, al menos una placa de tórax para ver que sea normal. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces aquí está la radiografía de tórax. Pues que Bueno, pues en básicamente... esta placa de tórax lo que se ve es un cuadro bronquítico crónico con algo de aumento de los cilios, pero respetando los vértices pulmonares. No te veo tampoco compromiso por líquido en los recesos costofrénicos, ni en la lateral se observa compromiso en la parte posterior, aunque pues hacia la parte posterior en las vértebras que están comprometidas se ve algo que no puedo precisar si es la aorta descendente o si verdaderamente puede haber algo ahí. Ante la duda, no sé si tengas una tomografía o si no, miramos los otros exámenes, incluyendo los que te había mencionado, principalmente hemocultivos, rosa de Bengala, el urocultivo, la PCR-TB en orina si se realizó, porque no creo que en ausencia de síntomas pulmonares y con esta placa de tórax pues esté justificado un lavado broncoalveolar, no creo en este momento. Bueno, profe, realmente no se le realizó tomografía de tórax, pues se interpretó la radiografía pues prácticamente normal y pues efectivamente en ausencia de síntomas pues no se profundizó más pues, en el aspecto pulmonar. Lo que sí se complementó, fue una tomografía de pelvis en la que pues, se ve un engrosamiento vesical, se ven adenopatías pues, que estaban descritas previamente en la región presacra, la mayor con un eje corto de 19 milímetros, y las estructuras óseas pues, que se alcanzaban a ver en esta imagen nuevamente pues, reportan lo que ya sabíamos, y era una espondilodicitis en el nivel T10, T11, con aumento de los tejidos blandos adyacentes, sin definir pues, colecciones. Entonces siguen siendo los mismos diagnósticos, cada vez coge más fuerza el cáncer de próstata, posiblemente con el compromiso metastásico, o que tenga entonces en este caso ya 3 patologías distintas. Entonces el paciente tiene un cáncer de próstata, tiene un infarto agudo de miocardio que ya recanalizaron y tiene una espondilodisquitis de otro origen diferente.
Si nos enfocamos específicamente y de manera única en la espondilodisquitis, dejando de lado lo otro, pues sigue siendo brucela y tuberculosis las principales opciones, pero por su antecedente prostático, pues los gérmenes piógenos de la vía urinaria que hayan hecho algún tipo de diseminación o bacteremia a esa área toracolumbar, pues sería también importante. Creo que lo que seguiría serían hemocultivos donde espero que esté el diagnóstico o en una rosa de Bengala que también nos oriente, pero sin obtener un espécimen quirúrgico directamente del área torácica donde están comprometidas las vértebras, va a ser muy difícil podernos aproximar a eso. Sí, profe, bueno, entonces aquí están los paraclínicos adicionales. Se le dieron, pues la rosa de Bengala fue negativa, el ELISA para HIV fue negativo, los hemocultivos que fueron tomados 2 sets en días diferentes, los dos fueron negativos a los 5 días. Bueno, aquí está repetido el PSA que ya lo conocíamos e incluso se le realizó unos hemocultivos para anaerobios que también fueron reportados negativos. Entonces, pues ante esto y ante la limitación pues quirúrgica, se solicitó que se hiciera una biopsia percutánea, por lo menos de la columna del tejido pues de la vértebra, que es el siguiente estudio pues que se le realizó. ¿No le hicieron la PCR para tuberculosis en orina? No, profe, no había PCR para Ah, tuberculosis. está bien. Pues pensando en que iban a ir por el tejido de forma percutánea y hacerle ahí pues los estudios, la Sí, PCR. vale la pena mencionar pues que no es la forma ideal. Cuando se ha comparado el rendimiento diagnóstico de las biopsias percutáneas de columna frente a las biopsias abiertas, el rendimiento de la percutánea es muy bajito y nos puede dar la falsa seguridad de que no hay compromiso infeccioso, pero es que esa dificultad de poder obtener todas las muestras microbiológicas necesarias para hacer un adecuado abordaje diagnóstico del paciente con espondilodisquitis limita mucho lo que se pueda lograr a través de una punción percutánea que saca mínima cantidad, si es que alguna. En este caso, pues afortunadamente había la presencia de un absceso adyacente que puede permitir obtener una mayor muestra al menos de líquido, pero cuando es una espondilodisquitis no abscedada o sin líquido, lo que se obtiene de muestra ósea o ligamentaria o del disco es mínima y no alcanza para hacer todos los estudios microbiológicos. Espero yo que hayan podido, a través de esta biopsia percutánea, drenar ese flegmón o ese absceso que tenía ahí para hacer los estudios microbiológicos que nos permitieran hacer el diagnóstico etiológico preciso. Bueno, entonces se hizo una primera biopsia percutánea guiada por TAC el 2 de junio del 2020. Se puncionó a la altura de T11 hasta el cuerpo vertebral con aguja y se obtuvo material óseo en adecuada cantidad y reportan escaso material hemopurulento. Eso se envió a estudios microbiológicos y de patología. La patología reportó únicamente inflamación crónica y los estudios microbiológicos, el GRAM, el KOH, el ZN y la PCR para Mycobacterium tuberculosis fueron todas negativas. El cultivo de aerobios fue negativo y los cultivos de hongos y micobacterias, pues esto ya tenemos los resultados después de 8 semanas, fueron finalmente negativos. Y en el cultivo de anaerobios creció, pues obtuvo crecimiento de bacilos gram positivos. Bueno, entonces ya con esto quedan de lado la mayoría de los patógenos que habíamos mencionado y vuelve a coger fuerza Listeria, que pudo haber ingresado a través del tracto gastrointestinal en el consumo de estos lácteos no pasteurizados, aunque sí hervidos, pero entra uno a mirar entonces qué tipo de procedimiento de esterilización se le realizó, pero definitivamente entonces Listeria sería la primera posibilidad. Otros gram positivos serían, bacilos gram positivos serían corinebacterias, bacillus. Dentro de los bacillus pues hay una gran cantidad de patógenos, de subespecies de bacillus. Entonces pues ahí yo creo que hasta ahí llega mi discusión para que podamos mirar finalmente cuál fue el germen y hacer la revisión.
Bueno, entonces, pues teniendo en cuenta estos resultados y el germen que se obtuvo finalmente, se decidió repetir la biopsia percutánea porque quedaron algunas dudas si ese germen, o quedaron muchas dudas más bien, si ese germen tenía el rol patogénico en este caso. Pensaron Entonces, que era una contaminación entonces. sí, sí, profe. Sí, lo cual sucede frecuentemente con estos bacilos gram positivos tipo Corynebacteria o tipo bacilos porque son habitantes normales de diversas superficies y del ambiente. Entonces, cuando se obtienen estos cultivos, comúnmente se tiende a pensar que son contaminaciones, pero en realidad algunas veces, como en este caso seguramente, actúan como verdaderos patógenos y son capaces de producir enfermedad, como en este caso. Entonces, bueno, se le repitió la biopsia percutánea 7 días después. Ese crecimiento se obtuvo a los 6 días del cultivo, pues, de incubación del cultivo, y pues los resultados fueron prácticamente los mismos a los obtenidos en la primera biopsia. Y finalmente, pues este es el reporte de los cultivos, de los 2 cultivos que se tomaron, pues el germen que se aisló y pues obviamente haciendo la salvedad, pues que como bien lo dijo el doctor Cataño, eh, es, pues no es la técnica ideal o la forma ideal para obtener una muestra en esta patología, pero pues las limitaciones que se tenían en ese momento para un abordaje quirúrgico de la espondilodicitis, pues no dejaron otra opción. Entonces, finalmente, pues se obtuvo crecimiento en las 2 biopsias separadas por 7 días de Cutibacterium agnes en los dos cultivos de Ana. Entonces, pues esta es, ahí está abierta la discusión porque yo sé que van a haber dudas pues de la patogenicidad de este germen o de su papel primario en esta infección y en esta enfermedad, pero en este caso, pues el paciente no había recibido antibióticos y pues es el único germen que se aisló. Entonces, pues yo sí quisiera preguntarle a los profes que están conectados, pues qué opinan de este aislamiento y qué valor le darían en este contexto, pues de este caso. Bueno, a mí me parece que este es precisamente uno de esos casos difíciles en donde la interpretación del cultivo deja dudas, pero definitivamente es un germen que es capaz de producir este tipo de enfermedades, es capaz de invadir y es muy llamativo lo que les mencionaba. Entonces, posiblemente el paciente tuvo un trauma mecánico en la columna y en algún momento la bacteria logró acceder a la circulación y se sembró en este sitio, de manera que el mecanismo fisiopatológico estaba bien descrito y el germen aislado pues se comprobó por duplicado, de manera que yo pensaría que no hay dudas y que el tratamiento se debería instalar dirigido a este germen. ¿Alguna otra opinión? No, yo me oyen. Preguntando que qué método de identificación se utilizó. Esto fue por Maldi. Por el maldito. Sí, por Maldito. Profe, sí lo escuchamos, profe Lázaro. No, yo quería anotar que Cutibacterium agnes es un germen que se ha asociado mucho, sobre todo con infecciones de las derivaciones ventrículo-peritoneales, especialmente en niños, y es quizás uno de los gérmenes con Staphylococcus aureus más frecuentemente asociados en ese tipo de infecciones. En estos casos no es muy frecuente, pero dado que se repitió 2 veces el mismo aislamiento, pues yo tendría muchas dudas al respecto. Obviamente, como decía Juan Carlos durante toda la discusión, la
presencia de ese germen lo hace dudar a uno siempre, porque es un germen que frecuentemente está en la piel, pero el método, pues, pero como les dije antes, la repetición del aislamiento hace bastante sugestivo que es el responsable de la infección, por un lado, y por otro lado, pues hay antecedentes de que puede causar infecciones con alguna frecuencia en pacientes especiales. La otra cosa que me llama la atención es que definitivamente el promedio del aislamiento en biopsias percutáneas no es lo mismo que el aislamiento de material, pues la obtención de material a través de biopsias abiertas excisionales, generalmente transapofisiarias, los cuales sí tienen un rendimiento mucho mayor, aunque a veces me ha pasado varias veces en que los aislamientos de las biopsias no llegan al área comprometida, a pesar de que hacen el aislamiento, a pesar de que hacen el procedimiento quirúrgico, la biopsia no logra el aislamiento adecuado, la obtención del material enfermo, y a veces le reportan a uno como huesos sanos, sabiendo que el hueso está completamente comprometido. Entonces yo, para resumir, sí creo que puede ser importante el aislamiento. Ya no sé. Y aspirado se tomó el sitio que estaba infectado, claramente confirmado porque vimos los frascos que sacaba el radiólogo, es decir, es difícil pensar que hubiera venido de la piel. Yo ahí quiero hacer un comentario, y es que digamos que en estos pacientes con enfermedades tan complejas, en donde siempre hay una resistencia del equipo quirúrgico a entrar porque la accesibilidad es difícil o algo, y proponen las cosas percutáneas, que muchas veces uno ve que, sobre todo cuando se hacen transferencias o se remiten pacientes de una institución a otra, los clínicos tienen la costumbre, o tenemos la costumbre, de escribir biopsia negativa para malignidad, biopsia negativa para infección, cuando en realidad eso no se sabe, porque si usted pide un cultivo o una biopsia de una vértebra y el reporte de la patología, que fue sincrónico en la toma de la muestra para el cultivo, reporta cartílago, piel, ganglio estrellado, músculo, el resultado de ese cultivo es ininterpretable. En efecto, no se puede descartar lo que se estaba buscando si el patólogo no obtuvo, si el cirujano o el radiólogo no obtuvo el tejido que era el objeto de estudio. Y con frecuencia, muchas veces a uno le llega gente de otros hospitales, o a veces aquí casos complicados y enredados, en donde en retrospectiva, pues en últimas, pues sí, se hicieron intentos, pero o por la destreza del radiólogo, que pues obviamente dependiendo del centro habrá más o menor destreza, cada radiólogo y cirujano tiene sus puntos fuertes, puede que no acceda al área o porque sea muy técnicamente difícil. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decir las conductas. Si una biopsia es no diagnóstica, es no diagnóstica, y eso no quita ni pone nada al estudio diagnóstico, no tiene ningún valor. Pero con frecuencia uno ve en la historia escrito eso como si eso ayudara a descartar, y uno no descarta nada si no tiene el tejido del que está interesado. Una experiencia muy interesante que tenemos en las Américas, en el Pablo Otón Uribe, es que el radiólogo intervencionista o quien hace la biopsia la hace al lado de un patólogo. Entonces van sacando la muestra y el patólogo va mirando en el microscopio el tipo de tejido que se está sacando, y eso en las Américas nos aumentaba muchísimo el rendimiento diagnóstico de este tipo de biopsias y permitía hacer pues un procedimiento guiado por patología. Bueno, entonces yo creo que esos son pues todos los comentarios que hay hasta ahora. Vamos a continuar con la revisión. Entonces, pues esta revisión la
titulé Cutibacterium agnes de comensal a patógeno oportunista, y esto, la razón de este título es que durante muchos años Cutibacterium, o anteriormente Propionibacterium agnes, pues fue considerado un comensal, pues sabemos pues que es una bacteria que hace parte de la microbiota de la piel, sobre todo en las áreas de la piel donde hay gran cantidad de glándulas sebáceas. Lo conocemos hace mucho tiempo como pues dentro de la hipótesis del acné vulgar, aunque esto pues no está completamente aceptado por todos, pues sí se sabe que hay un cierto rol patógeno en esta enfermedad, aunque no necesariamente sea pues exclusivo o directamente pues causado por Propionibacterium agnes, sino que hay pues muchas otras cosas alrededor que predisponen a la presentación de estas enfermedades, y así como se describió inicialmente en acné, y su rol patogénico en enfermedades, pues sobre todo inflamatorias, esto ha venido cambiando en los últimos años con la mejoría en las técnicas de cultivo, con pues el auge de los cultivos para anaerobios, y sobre todo está ya muy aceptado que hace parte de los patógenos importantes en las infecciones periprotésicas, principalmente en las infecciones periprotésicas de hombro. Vamos a ver más adelante que inclusive es el principal patógeno que se aísla en las infecciones posteriores a una artroplastia de hombro, y esto es gracias pues a la capacidad que tiene este germen de hacer biofilm, y esa biopelícula pues se logra sembrar fácilmente en tejidos inertes, y está claramente aceptado pues que en esos contextos en los que hay algún dispositivo inerte en el cuerpo humano, pues cumple un rol patogénico importante. Sin embargo, fuera del escenario de la presencia de un elemento extraño, pues digamos que eso sí es más, hay menos evidencia, aunque la evidencia viene siendo creciente, en varias patologías que ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, esta es una microfotografía electrónica de Mycobacterium agnes, que es un bacilo gram positivo anaerobio aerotolerante. Este bacilo gram positivo fue aislado por primera vez de un individuo con acné vulgaris, y de ahí pues un individuo que en ese momento, en 1909, tenía lesiones en la piel, pues características de acné, y de ahí viene el nombre de la especie. Inicialmente fue clasificado en el género Bacillus, luego fue clasificado en el género Corynebacterium, y finalmente en 1947 se clasificó como un Propionibacterium por la capacidad que tiene este bacilo gram positivo de producir ácido propiónico a través de la fermentación de los azúcares. Finalmente, en el 2016, se realizó el cambio de nombre o del género, se reclasificó el género más bien, y las bacterias que hacían parte del género Propionibacterium y que además causaban enfermedades de la piel o que estaban colonizando la piel, pasaron a llamarse Cutibacterium. Entonces, dentro de los Cutibacterium tenemos a Cutibacterium agnes, que es el más reconocido, Cutibacterium avidum, que también está pues ganando importancia, sobre todo en infecciones periprotésicas y en infecciones de prótesis mamarias, Cutibacterium granulosum, y recientemente estos dos nuevos especies de Cutibacterium, que son Namnetense y Humerosi. Se sabe pues que Cutibacterium es uno de los mayores colonizantes de la piel, junto con Staphylococcus Corynebacterium y Streptococcus, y durante mucho tiempo, como lo comentamos, pues se ha considerado y debe todavía pues considerarse así como un comensal, pero hay que tener en cuenta que de forma infrecuente pues este germen puede llegar a causar infecciones invasoras. Por lo tanto, es importante hacer
pues un juicio clínico adecuado y analizar muy bien y de forma muy particular el caso para ver si este germen pues tiene un rol patogénico cuando lo encontramos o cuando se aísla de algún cultivo. Entonces, esto pues hablando de como todos sabemos, pues en este milenio, pues el estudio de la microbiota ha cambiado y está empezando a cambiar muchos paradigmas en enfermedades infecciosas y en enfermedades no infecciosas que ahora se asocian a una disbiosis o a unas alteraciones en la microbiota, tanto del tracto gastrointestinal como de otros órganos. Y aquí vemos la abundancia relativa de las diferentes especies de Cutibacterium agnes, perdón aquí la tilde, que fue pues, la autocorrección, en diversas áreas de la piel en 10 individuos. Este estudio pues, fue publicado en Science en 2009 y aquí lo que se describe es diversos sitios del cuerpo que los clasifican en regiones ricas en glándulas sebáceas, que las van a ver en azul, regiones del cuerpo que son áreas secas, que están en rojo, y regiones del cuerpo que se clasifican como áreas húmedas. Y las cruces se refieren a la abundancia relativa de las especies de Cutibacterium. Entonces, cuando ven 3 cruces, esto significa que en esas zonas del cuerpo, por ejemplo aquí en la cara, básicamente, la abundancia relativa de Cutibacterium agnes es mayor del 50%, es decir, que es la especie que predomina en estas áreas del cuerpo donde hay muchas o que son ricas en glándulas sebáceas, como el esternón, la espalda, el occipucio y bueno, la región retroauricular. Cuando ven 2 cruces es que la abundancia relativa de esta especie está entre el 5 y el 50% y cuando se observa una sola cruz, la abundancia relativa es menor al 5%. Entonces, pues como vemos, es un germen que lo podemos encontrar pues, en cualquier parte del cuerpo, pero que predominantemente hace parte de la microbiota de las zonas con pues ricas en glándulas sebáceas, como la cara, como la espalda y como el pecho. De esta misma revisión, pues aquí vemos pues como las 10 principales bacterias o la abundancia de bacterias. Esta tabla pues da también hongos y virus, pero lo que les traje aquí son las bacterias y las clasifican en las diferentes partes del cuerpo que ya las mencionamos, en las partes pues secas, húmedas y ricas en glándulas sebáceas. Y miren que Propionibacterium o Cutibacterium agnes es el germen que más se encuentra en las regiones secas y en las regiones con abundantes glándulas sebáceas. Entonces, estas son las zonas, las azules y las verdes, en las que más se va a encontrar Cutibacterium agnes. Vemos que pues, lo esperado, lo que comentamos, especies del género Corynebacterium, Streptococcus y Staphylococcus, predominantemente coagulasa negativos, pues hacen parte del resto de las bacterias que más se encuentran en la microbiota de la piel humana. Entonces, se sabe pues que Propionibacterium coloniza principalmente el folículo piloso y las glándulas sebáceas. Esta es pues una imagen ilustrativa en la que está pues la glándula sudorípara, que también pues hay varias bacterias que hacen parte de la microbiota humana. Malassezia, pues que es el hongo que más frecuentemente coloniza la piel, especies de Staphylococcus, Corynebacterium y algunos virus que incluyen, por ejemplo, el virus del molusco contagioso, algunos virus del molusco contagioso y algunos genotipos de virus de papiloma humano. Entonces, a pesar de que coloniza principalmente el folículo piloso y las glándulas sebáceas, este germen también se puede encontrar en el tracto gastrointestinal, en el tracto genitourinario, en las fosas nasales y en la boca. Y se ha venido pues, asociando a varias enfermedades inflamatorias humanas, aunque pues, realmente todavía es difícil hablar en muchas de ellas de causalidad o si simplemente pues, lo que hay es una asociación, se encuentra ahí y no se sabe muy bien si hay, pues si es un efecto directo
la enfermedad de la presencia de Cutibacterium agnes. Entonces, como les dije previamente, Cutibacterium agnes, y no solo agnes, sino avidum también, y otras especies de Cutibacterium tienen la capacidad de formar biopelículas. Y aquí vemos dos microfotografías electrónicas. La parte de arriba es es un recipiente de vidrio que se cultiva en condiciones anaeróbicas por 48 horas y se observa cómo se forma la biopelícula en este material. Y lo mismo se encontró en un pin de acero inoxidable que también pues, lo cultivaron. Este es un pin muy pequeño de 0.25 milímetros. Lo cultivaron en presencia de Cutibacterium agnes y se pues, demostró la capacidad de este germen de formar biofilm. Esto pues, ha sido demostrado tanto in vitro como in vivo y es uno de los factores patogénicos pues, importantes, ¿no? Entonces, como les decía, pues en los últimos años pues, se ha venido asociando algunas enfermedades, las que están pues, muy bien documentadas o más o menos bien aceptadas, es aquellas enfermedades en las que hay algún dispositivo médico implantado. Entonces, las infecciones periprotésicas y particularmente las prótesis de hombro, se sabe que es un germen que es patógeno en estos casos. Dispositivos ortopédicos, la presencia de cualquier hardware en el cuerpo pues se predispone a que se den infecciones. Dispositivos cerebrovasculares como drenajes de ventriculostomías externas, infecciones en craniotomías posoperatorias, se ha asociado con implantes mamarios. Sobre todo esto en la fibrosis capsular, se asocia pues que la fibrosis capsular aparentemente está relacionada con la presencia de Cutibacterium agnes, y esto pues muchas veces es una causa de explante de las prótesis mamarias. Dispositivos cardiovasculares pues también lo vemos involucrado en infecciones de marcapasos o de cardiodesfibriladores implantados. Se ha visto también involucrado en endoftalmitis posterior a la colocación de lentes intraoculares, en la presencia de catéteres peritoneales, y en osteomielitis de la columna vertebral con o sin implante. Aquí se corrió pues el señalamiento. Lo que quería señalarles es esto principalmente, que es lo que me voy a enfocar a hablar un poquito de qué hay con respecto a la osteomielitis vertebral con o sin implante. Y en este otro punto, que es el cáncer de próstata y la prostatitis, porque también hay literatura que ha demostrado pues, que los pacientes con cáncer de próstata y con prostatitis tienen un aislamiento más frecuente de Propionibacterium o de Cutibacterium agnes. Entonces, pues miren que de ser un comensal y estar solamente involucrado en patologías de piel, pues la patogenicidad de este microorganismo en los últimos años viene aumentando significativamente y ya se han reportado casos y se acepta en muchas otras infecciones y entidades como estas que ya les mencioné. Entonces, aquí viene un problema y es cómo hace uno para diferenciar infección de contaminación. Y es que, como ya mencionamos, pues este germen hace parte de la microbiota y es considerado un comensal y por lo tanto, pues aislarlo habitualmente no va a cumplir con los postulados originales de Koch. Entonces, esto pues va a hacer que los cultivos convencionales puedan dar falsos positivos por contaminación del ambiente quirúrgico, por ejemplo, donde se toma la muestra, en el laboratorio clínico, en la piel del paciente o en la piel de quien está procesando las muestras. Pero a su vez, como es un microorganismo que crece lentamente y que además tiene la capacidad de formar biofilm, esto puede dar falsos negativos y hay muchos autores que dicen que los aislamientos pues están subdiagnosticados porque pues vamos a ver que este germen crece de forma tardía y muchas veces hay que esperar, al menos los cultivos tienen que dejarse por lo menos 10 a 14 días
tener el crecimiento. En este caso de nuestro paciente, recordemos que uno creció a los 6 días y el otro creció a los 10 días de las 2 biopsias que se tomaron. Y las técnicas moleculares, pues que vienen siendo muy utilizadas, sobre todo pues la PCR, por ejemplo, dirigida para regiones del RNA ribosomal, para identificación de bacterias, y que estas técnicas pues no son dependientes de cultivo, pero tienen las mismas limitaciones pues, que los cultivos microbiológicos convencionales, en que pues, uno no es capaz de diferenciar si eso es una contaminación, si eso es infección o es colonización. Entonces viene nuevamente los problemas que siempre hemos tenido para la interpretación de los estudios microbiológicos. Entonces, recientemente, por lo menos en las últimas 2 décadas, se han desarrollado técnicas de imagen, de microscopía, que además utilizan hibridación in situ, inmunofluorescencia o inmunistoquímica, y esto pues hace que por lo menos se sepa que este germen está colonizando o infectando y se puede descartar la contaminación. ¿Por qué? Porque al observar, digamos que al utilizar una fluorescencia que vaya dirigida hacia una región de un gen, pues que se pueda marcar, por decirlo así, y al observar la formación de biofilm, de biopelículas, o sea, los conglomerados de las bacterias, pues es probable que eso no se trate de una contaminación, sino que es la presencia del germen en esas células y que está colonizando o infectando. Entonces, pues esta es una parte muy importante y es algo en lo que vienen trabajando muchos grupos de investigación en el mundo, y es desarrollar técnicas en las que nosotros podamos diferenciar si eso de verdad pues está causando pues tiene alguna repercusión en diferentes enfermedades. Entonces, como les dije, infecciones periprotésicas, pues digamos que de esto ya no hay mayor discusión. La de Cutibacterium agnes es el principal germen que infecta las prótesis articulares, principalmente de hombro, y esto es debido a que en esta zona pues hay más glándulas sebáceas y hay más posibilidades de que haya colonización por Cutibacterium agnes, y la capacidad de formar biofilm pues, en la presencia de dispositivos inertes en el cuerpo humano. Entonces, esto pues no tiene ninguna discusión. Pero sí hay otras 2 enfermedades que es en las que me voy a centrar, y es en la enfermedad degenerativa del disco y en el cáncer de próstata. Y es que en la enfermedad degenerativa del disco hay evidencia pues, que viene acumulándose, en los que han demostrado que los pacientes que tienen, por ejemplo, hernias discales, una enfermedad degenerativa del disco, que se someten a disectomía o a microdisectomía, se han encontrado la presencia de Cutibacterium agnes, y se postula que esa colonización o esa infección crónica del disco intervertebral por Cutibacterium agnes probablemente causa la degeneración del disco, pues aunado a otros factores como los factores mecánicos, como la predisposición genética. Obviamente esto es buscando causas que pueden ser reversibles y que se puedan pues evitar o que se puedan tratar para pues limitar el desarrollo de la enfermedad degenerativa del disco. Entonces, hasta 2016 se habían publicado 11 estudios independientes en los que se agrupaban 1.188 pacientes que habían sido sometidos a microdisectomía o disectomía, y en ellas, y que se habían llevado pues a cultivos para anaerobios, y en estos 1.188 pacientes, el 25% se aislaron especies de Cutibacterium de los discos resecados, y de ahí pues los postulados de algunos autores que la asocian pues, a esta enfermedad. Como les digo, pues hay muchas críticas al respecto, y es que es difícil saber si esos aislamientos fueron infecciones crónicas, si son colonizantes o si son contaminaciones pues, en la toma de las muestras. Entonces, aquí estos autores
en el 2017, este artículo publicado en 2017, lo que intentaron hacer fue documentar pues, la presencia de biofilm en pacientes que se habían sometido a microdisectomía. Entonces ellos encontraron 300 o llevaron a cultivo 368 discos. De esos encontraron crecimiento bacteriano en 162 especímenes, es decir, en el 44% de los discos que se cultivaron. Y de esos 368, 119 casos se cultivó Cutibacterium magnes o Propionibacterium magnes. En el 75% de estos 119 casos, el aislamiento fue único y 38 casos tuvieron más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por gramo de tejido, pues hicieron cultivos cuantitativos, ¿no? Y otros gérmenes, pues los otros 42, creo, 43 gérmenes que se encontraron fueron Staphylococcus acarolithicus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hemolyticus, y aquí vemos cómo en 38 casos pues se encontró una 1000 unidades formadoras de colonias por gramo de tejido, o sea el 32% de los casos, y de aquí viene pues la teoría o los postulados pues que posiblemente Cutibacterium agnes sí tiene un factor importante en la enfermedad degenerativa del disco intervertebral. Además de eso, ellos a 8 pacientes de los que habían tenido aislamiento de más de 10.000 unidades formadoras de colonias por gramos de tejido, le aplicaron o utilizaron esta técnica que, como les dije, es FISH, que es fluorescencia, y examinaron el tejido para determinar si en las células de ese disco, las células epiteliales del disco, se encontraba Cutibacterium agnes o Propionibacterium agnes, en forma de, pues creando biopelícula. Y esto pues hablaría que no es una contaminación, sino que es una colonización o una infección. Y cuando además utilizaron 2 controles de pacientes pues, que habían sido sometidos a disectomía por alguna otra razón, no por enfermedad degenerativa, sino por ejemplo por trauma, y compararon pues estas técnicas de microscopía nuevas, que lo que se hace es pues para evaluar la presencia del germen. Y miren que en 7 de 8 pacientes se observó el biofilm de los pacientes pues, que tenían más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por gramos de tejido en los discos resecados. Y al compararlo con solamente 2 controles, obviamente este es un estudio pequeño, son solamente 8 casos con 2 controles, pues ninguno de los 2 controles se observó la aparición o la forma de biofilm en esos discos. Entonces, esto pues, es un ejemplo de lo que hacen con la técnica de hibridación in situ, de FISH. Básicamente, pues, utilizan sondas en las que marcan genes que son específicas para bacterias en general o para Propionibacterium agnes. Y aquí vemos en rojo un FISH con una sonda pues que es para varias bacterias, y en verde la sonda que es específica para Propionibacterium agnes. Y estas dos, esto es como una amplificación de esta parte de aquí, en la que se ve pues como la formación de biopelículas de Cutibacterium agnes, que es lo que sugiere que ese microorganismo pues está ahí colonizando o infectando el disco. Bueno, aparte pues de este estudio, pues uno puede encontrar por lo menos 20 estudios en los que se ha encontrado mayor frecuencia el aislamiento de Propionibacterium agnes, tanto por métodos de cultivo tradicionales, cultivos anaerobios, como por secuenciación genética, ya sea utilizando RNA ribosomal 16S o secuenciamiento genómico completo.
en los que pues se ha demostrado que en esa enfermedad degenerativa del disco, pues es con frecuencia encontrado Cutibacterium magnes. ¿Qué pasa con esos estudios? Que la gran mayoría, los controles, pues primero son poblaciones pequeñas o número Ns pequeñas, y los controles pues realmente son malos los controles. O sea, hay pocos controles comparados con los casos. Entonces, pues hacia allá va la investigación, y es saber si realmente tiene un rol patogénico, y el rol probablemente es que la presencia de colonización por Cutibacterium agnes o de infección crónica por Cutibacterium agnes, pues causa una inflamación crónica que finalmente lleva a estos cambios de discopatía degenerativa. Y el otro punto que quería tocar es la asociación de Propinobacterium agnes con cáncer de próstata. Y es que este es como el primer estudio que se publica al respecto. Esto fue publicado en el 2005 por el grupo de uropatología de la Universidad de Stanford, y ellos lo que hicieron fue de tejido prostático que había sido obtenido de prostatectomías radicales en pacientes con cáncer de próstata. Cultivaron 34 tejidos, y de ellos en el 35% de los casos se aisló o se obtuvo crecimiento de Propinobacterium agnes. Este fue pues el germen que más se aisló, pero pues miren que también habían Staphylococcus coagulasa negativo y Corynebacterium bacillus, y además de eso ellos digamos que trataron de correlacionar la presencia del crecimiento de Propinobacterium agnes con la inflamación pues definida en histopatología, y lo que ellos encontraron es una asociación entre los pacientes pues que se obtuvo crecimiento de Propinobacterium agnes, tenían mayor grado de inflamación en los tejidos cuando pues se observaba al microscopio. Entonces, de aquí viene pues como la teoría que probablemente Cutibacterium agnes o Propionibacterium agnes está involucrado en el cáncer de próstata. Obviamente, vuelvo y repito, no es que sea el único factor que esté relacionado, sino que es contribuyente a pues, cuestiones hormonales, genéticas, y factores de riesgo ambientales, etcétera, etcétera. Pero pues si esto se logra comprobar, pues digamos que uno podría intervenir en un factor que podría ser potencialmente pues tratable, entre comillas. Este es otro estudio que se hizo posteriormente. Y aquí lo que hicieron estos investigadores es que en pacientes pues que tenían diagnóstico de cáncer de próstata le hicieron biopsias transrectales. 6 biopsias le tomaban a cada uno de los pacientes, y ellos tomaron 100 casos. Sí, inicialmente eran 100 casos, 87 controles. Los 100 casos pues son pacientes que se les había hecho el diagnóstico de cáncer de próstata y que posteriormente se corroboraba en la prostatectomía radical. Los controles son pacientes que tenían un cáncer de vejiga pero que no tenían compromiso prostático, y se tenían que someter a cistoprostatectomía. Y los controles con cáncer de próstata fueron 37 casos que inicialmente estaban asignados al grupo control, y que pues después de la cirugía se les encontró cáncer de próstata que no se había diagnosticado previamente. Y aquí lo que se encontró es que en el 60% de los casos de los pacientes pues, que tenían cáncer, se aisló Cutibacterium agnes, comparado con los controles en los que solamente se aisló en el 35%. En el 26%, perdón. Y siendo un poco más alto en los controles, pues que inicialmente no se había diagnosticado cáncer, pero que en el estudio histopatológico posterior, pues se le encontró cáncer. Entonces, de aquí viene pues como este cúmulo de evidencia
en el que tratan de asociar pues, las infecciones por Cutibacterium agnes de próstata con cáncer de próstata. Y finalmente, pues también se ha tratado de estudiar el microbioma en los tumores o en el microambiente de los tumores prostáticos. Y en este estudio, pues que es publicado en el 2017, lo que hicieron fue una caracterización del microbioma de 16 especímenes obtenidos de prostatectomía radical por pirosecuenciación ultra profunda. En ellos, pues lo que se encontró fueron 11 géneros de bacterias que superaban el umbral del 1% de abundancia relativa, que son estas que vemos aquí. Y dentro de esas 11 géneros, Propionibacterium fue el género más abundante. Entonces, aquí vemos en verde Propionibacterium. Miren pues que aquí pues es más del 50%. Y se ve que la abundancia relativa es mayor cuando se cultivan zonas de tumor. Esto es zonas peritumor y zonas no tumor. Obviamente aquí todos los pacientes tenían cáncer de próstata, no habían controles sanos, pero digamos que ellos lo que trataron de ver es como el microambiente del cáncer de próstata y ver pues en los sitios donde había tumor cómo cambiaba pues esa microbioma. Y lo que encontraron es que la abundancia relativa de Propionibacterium agnes pues era mayor en los pacientes con tumor o en las zonas de tumor de la próstata comparado con las zonas de no tumor y con las zonas peritumor. Esto estadísticamente no fue significativo, pero sí fue significativo para Staphylococcus, para el género de Staphylococcus, o sea, la presencia cuando había tumor había más Staphylococcus y miren que la diversidad también es menor en los pacientes con cáncer de próstata, que esto va pues como en relación a lo que hemos visto en los estudios pues de microbioma y de microbiota, en el que cuando hay una pérdida de la abundancia relativa, pues posiblemente esa disbiosis es lo que se relaciona con X o Y enfermedades. Esto obviamente, este es el primer estudio en el que se trata de estudiar el microbioma de un tumor prostático, pero pues también hay que estudiar cuál es el microbioma normal y recordemos pues que el microbioma no solamente depende del ser humano, sino de los factores ambientales, de la raza, de la genética, de los factores de alimentación. Entonces, hacia allá va pues toda la investigación, pero es muy interesante cómo cada vez más se va viendo la importancia del microbioma en las diferentes patologías, sobre todo infecciosas. Y ya pues para terminar y no hacer muy larga la charla, lo que quería comentarles con esto es que el tratamiento de Propionibacterium agnes, el Cutibacterium agnes, habitualmente es fácil, o sea, es un germen que es sensible a la gran mayoría de los antibióticos, incluyendo todos los betalactámicos. Miren, desde aquí este cuadro que solamente son 34 aislados, pues solamente hubo 3 aislados resistentes a clindamicina, que es un antibiótico que cada vez se ha mostrado que tienen más resistencia, y el 97% de los aislados fueron resistentes a metronidazol. De resto, pues es un germen muy sensible a todos los betalactámicos y a muchos otros antibióticos. Entonces, las posibilidades terapéuticas pues son amplias. Y ya para concluir, pues Cutibacterium agnes hace parte de la microbiota de la piel y otros órganos del cuerpo humano. Esto pues hace difícil diferenciar si es un comensal o si es un patógeno oportunista. La gran mayoría de los aislamientos, vuelvo y repito, o sea, el mensaje no es que se vayan, que cualquier aislamiento de Propionibacterium o Cutibacterium agnes tiene relevancia clínica, sino que la mayoría pues corresponden a colonización, porque hace parte de la microbiota normal del ser humano. Pero la evidencia reciente apoya su papel como patógeno oportunista en varias entidades, muy aceptado en infecciones periprotésicas y en otras pues se viene estudiando con mayor intensidad. Y como les dije, está muy aceptado su rol patogénico en presencia de dispositivos inertes por su capacidad de formar biopelícula, y varios estudios pues sugieren que hay algún papel en enfermedad degenerativa del disco intervertebral, cáncer de próstata y otras enfermedades inflamatorias que incluyen aterosclerosis, por ejemplo, entre otras. Bueno,
y eso era lo que les traía